All right, here's the truth. I don't think you're ready for it. The truth will set you free. Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos a todos. Como siempre, es tremenda bendición que estás con nosotros en el día de hoy, alabando, adorando, pero también listos con sus almas y sus mentes para escuchar la palabra de Dios en el día de hoy. Durante mi preparación esta semana, me puse a pensar que como seres humanos que somos quebrantados y frágiles, la verdad que fácilmente nos hacemos la vida muy complicada. Ya la vida es bastante complicada, pero nosotros mucho más lo hacemos complicado. Y una de esas áreas de complicación es a través de la comunicación. Muchas veces con falta de comunicación nos hacemos la vida bastante difícil. Todos nosotros tenemos expectativas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, bueno, pues se nos complican las cosas. Y muchas veces con esa falta de expectativas es porque también hay falta de comunicación. Como pastor sé que todos piensan que yo tengo el matrimonio perfecto. Y los que me conocen saben muy bien que eso es una pura mentira. Y los que me conocen bien saben que se están riendo en estos momentos porque saben que sí es cierto que no es verdad. Bueno, era el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día de la amistad, depende de cómo usted lo llame. Y esa mañana me levanté y mi esposa me mira y me dice, good morning. Pero lo hace como que sin ánimo, sin entusiasmo, ¿verdad? Como que, good morning. Y no pienso nada, como que me fijo. Y de momento, ella sale del cuarto y entra mi hija Estela Luisa. Y Estela Luisa entra con una carta en la mano, es en un sobre rojo. Y me dice, Happy Valentine's Day, papi. I love you. Me da besos y abrazos y me aprieta todo. Y me puse a pensar, me hubiera encantado que mi mujer me hubiera recibido así. Pero en vez de yo ir a donde mi esposa, extenderle gracia, abrazarla y darle besos y abrazos y decirle a ella de la manera que ella es la extensión del amor y la gracia y misericordia de Dios en mi vida y cuánto la amo a ella y es el amor de mi vida, me quedé callado. No dije nada. Y me puse a pensar de manera que no llevó a cabo mis expectativas. No comuniqué con ella. Y bueno, pues, ¿qué hice? Me compliqué yo mismo el día. Porque no dejé de pensar en esto. En vez de ir y hablar con ella. Bueno, pues pasa el día y la veo otra vez más tarde. Y finalmente empecé a hablar de esto con ella. Y ahora al hablar de esto con ella, la hice sentir mal. Porque ella había notado que me puse frío con ella. Todo el día compliqué todo por falta de comunicación y por falta de extenderle gracia a mi esposa. Interesantemente, que nosotros complicamos nuestra relación con Dios cuando no estamos en comunicación con Él. Una relación entre yo y mi esposa es muy importante, pero la relación entre yo y Dios es mucho más importante. Y complicamos todo cuando hace falta de comunicación con Él y no estamos claros con su comunicación con nosotros, su palabra. Se complica todo. Quiero que piensen por un momento y se pongan a reflexionar cómo es que tú complicas tu relación con Dios en el día de hoy. Quizás porque no has comunicado con Dios a través del conocimiento de su palabra. Vamos a donde Dios, queremos saber más de Dios, pero no vas donde la palabra que Él ya ha hablado. Quizás estás presumiendo la postura de Dios. Piensas cómo Dios va a reaccionar si no quieres ir a donde Dios, porque piensas que quizás te va a castigar o va a hacer algo. O quizás has minimizado la gracia de Dios, pensando que mi relación con Dios tiene que ver con ritos y obras que tengo que hacer para Él. O quizás simplemente no hablamos con Dios porque se siente obligado, se siente forzado. No sabemos exactamente qué decir o qué hacer. O quizás tienes una vista de Dios que no es correcta. Una vista que está basada en reglas y ritos
y no está basado en una relación amorosa. Nuestra comunicación con Dios es vital para nuestras vidas. Es tan importante entender perfectamente bien quién es la persona de Cristo Jesús y quién es la persona de Cristo Jesús que mora y vive dentro de nosotros. Innecesariamente, cuando no tenemos comunicación con Dios y entendemos esto bien, nos complicamos la vida de una forma tan horrorosa. Estamos en la carta de Colosenses, una carta que escribió el apóstol Pablo, 30 años de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, hasta esta iglesia que está en Colosenses. Y el intento de Pablo es animarlos, motivarlos y profundizar su entendimiento en la persona de Cristo Jesús. Pablo está enraizando su entendimiento, su fe en la persona de Jesús, pero también la persona de Jesús en y dentro de nosotros. Pablo sabe que esta iglesia en estos tiempos se estaba enfrentando a la cultura, una cultura influenciada por el gnosticismo y por las reglas del pacto antiguo con los judíos. Hoy vamos a ver la gran idea que la salvación y el crecimiento espiritual es un regalo de la gracia de Dios y no proviene al resultado de reglas y ritos. Hoy vamos a través de la palabra de Dios simplificar nuestra fe, llevarlo de lo complicado a algo mucho más simple como intentó Dios. Vamos a exponer falsas enseñanzas y también vamos a oponer tradiciones, reglas, ritos místicos que la gente quiere requerir de nosotros para supuestamente nosotros ser cristianos apropiados. Les quiero animar que por favor se pongan de pie si Dios les permite. Como iglesia, todo mensaje que se predica desde esta tarima, en este santuario, hacia el cuerpo de Cristo Jesús, proviene de la misma palabra de Dios que es la autoridad de nuestras vidas. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respeto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios, por favor, tomen sus asientos. Lo primero que vemos es que la salvación no proviene de ritos y reglas. No compliques tu salvación en Cristo Jesús pensando que tu salvación proviene de tu propio empeño. En estos tiempos, estos maestros falsos querían decir que para que ellos quedarse en la gracia de Dios, quedarse salvos, ellos tenían que llevar a cabo ciertas reglas y ritos que querían oponer sobre estos cristianos gentiles. Pablo está diciendo no es así, eso es falso. Mira el versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beban, o con respecto a días de fiesta religiosa, de la luna nueva o de reposo.
La ley judía se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un pacto antiguo que Dios tenía con Israel. Si lo quieren buscar, se encuentra en el libro de Levítico, Números y también Deuteronomio. Pero les voy a decir que mientras que lo leen es muy difícil comprender. Si no puedes dormir, te pones a leerlo, te va a poner a dormir. Si no sabes exactamente lo que estás leyendo. Pero ahí vemos reglas sobre la dieta. Que no pueden comer ciertos animales, no pueden comer y tomar sangre. También vemos festivales que fueron diseñados para celebrar y recordar la liberación de Dios al pueblo de Israel. Y ellos ofrecían sacrificios en esos festivales. También había el sábado, el día de la semana que todos descansaban con Dios, reconocían al Creador y de la manera que el Creador estaba centrado en sus vidas, que Dios es primero en sus vidas y que ellos dependen de lo que Él ha proveído por ellos a través de la semana. Aquí Pablo está diciendo que nadie los juzgue sobre estos tipos de ritos y estos tipos de obras. Que nadie te condene. No tienes que cumplir estas reglas y estos ritos. Los falsos maestros le estaban diciendo a ellos que si ellos no cumplían con esos, que ellos iban a caer de la gracia de Dios. Pero sin embargo, lo que esos falsos maestros estaban haciendo es que ellos estaban sacándose de la gracia de Dios porque querían añadir estos ritos y reglas a la gracia de Dios. Y lo que estaban haciendo es minimizando la gracia de Dios. Tú ves, cuando nosotros añadimos cualquier cosa a nuestra salvación en Cristo Jesús, estamos minimizando la gracia de Dios para nuestra salvación, para nuestra redención, restauración. O sea que cuando nosotros queremos añadir cosas a la gracia y misericordia de Dios, estamos diciendo lo siguiente: que Jesús no es suficiente. Y no creo que nadie quiere decir eso directamente. La gracia es cuando nosotros recibimos lo que no podemos hacer nada para merecer. Y esta es la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Les pregunto, ¿cómo es que vemos de la manera que eso se manifiesta en la iglesia hoy en día? No necesariamente aquí en South Boulevard, pero en todas las experiencias de iglesia que tú has tenido. ¿Cómo tú crees que se manifiestan estas reglas y ritos? De la manera que nosotros juzgamos el comportamiento y maltratamos a las personas porque quizás ellos no están llevando a cabo las tradiciones y el comportamiento basado en lo que tú piensas en cómo debe ser un cristiano. Me puse a pensar y hablé con el pastor Jorge, y una de las cosas que hacemos es que nos aislamos del mundo. Ay, yo no voy para allá. Esa gente son unos pecadores. Mira cómo se visten, mira cómo hablan. No, yo soy un cristiano, yo no puedo estar andando ahí. Bueno, pues si eso es cierto, entonces ¿cómo vas a ser un sal y luz? ¿Cómo vas a ministrarle a los demás si no estás conviviendo y siendo Cristo en cultura? ¿Cuál es otro? El vestido de ropa. Ay, Dios mío, mujer, no te pongas esos maones a la iglesia. Tu falda tiene que estar hasta los tobillos. Hombre, tienes que venir a la iglesia engabanado con corbata y chaqueta, porque si no es presentable enfrente del Señor. Me recuerdo una vez fui a una conferencia de pastores y me fueron a recoger. Y la señora que me recogió me dice: la verdad que tú no te pareces a un pastor. Y yo dije, bueno, no sé si eso es un insulto o no, pero gracias a Dios que no me parezco a un pastor, porque sabe Dios a lo que tú piensas lo que parece un pastor. Pero así la gente juzga y me maltrata. No solamente eso, adoración y estudio bíblico. Que si no estoy en la iglesia el lunes, martes, miércoles, jueves y 2 veces el domingo, entonces yo no soy cristiano, no creo en Jesús. Y juzgamos a las personas si no están ahí metidos en la iglesia todo el tiempo, así no tienen otra vida. O cuando recibimos a las personas que no han venido a la iglesia en hace 2 meses: ¡Santo Dios! El hijo pródigo ha regresado para atrás a la iglesia. Y los avergonzamos. En vez de decir: estoy tan contento que estás aquí. Gusto en verte. ¿Has estado bien? Sin vergüenza alguna. Solo estoy contento que estás aquí. No solamente había estos tipos de leyes que estaban poniendo sobre esos cristianos gentiles, también había más ritos y reglas.
Esos falsos maestros crearon sus propios ritos y regulaciones y también lo pusieron más. Mira lo que dice en versículo 18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan a fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. El primero que está hablando aquí es el ascetismo. Es el trato duro del cuerpo con el ayuno. En esos tiempos ellos ayunaban y no se daban alimento porque pensaban que el cuerpo era malo, pero hacían el ayuno porque querían que Dios interviniera, pero lo hacían más para que la gente los viera así con hambre, decir, wow, ese tipo, la verdad que ese tipo es santo, no está comiendo nada. Pero mira lo que dice Jesús, Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan los rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. El ayuno es algo que no es malo, es algo bueno que podemos hacer. Es cuando sacrificamos hábitos y queremos poner a Dios primero y estamos en oración porque queremos la intervención de Dios en un área específica de nuestras vidas. Pero no queremos públicamente ponerlo afuera para que la gente piense que nosotros somos más santos que los demás. El falso también vemos que estamos hablando de adoración de ángeles y el espiritismo. O sea, a través de eso hacían fingir una falsa humildad a través de adoración de esos ángeles. Querían tener visiones, querían tener acceso a lo espíritu sin tener acceso directamente a Dios a través de Jesús. La enseñanza gnóstica enseñaba sobre estos intermediarios o mediadores entre Dios y el hombre que era apartado de Jesús. O sea que iban a todos lugares para ver quién puede abogar por ellos hacia Dios el Padre. Interesantemente que hoy en día nosotros tenemos esto en nuestra comunidad. Específicamente tenemos espiritismo, tenemos santería, tenemos curanderos, vemos los anuncios por toda esa boulevard con el número llama aquí, y personas que están desesperadas por la intervención de Dios van a todos los medios menos el medio principal para que Dios pueda abogar por ellos y obrar por ellos, en sin saber que los espíritus y los ángeles que están involucrando son malignos y son ángeles caídos. Me recuerdo cuando empezamos nuestra iglesia que unas personas que especializan en brujería hicieron una demostración en el estacionamiento afuera para intentar espantar a los que eran parte de esta iglesia para que no vinieran a la iglesia a escuchar la verdad en Cristo Jesús. Gracias a Dios, uno de nuestros muchachos que manejan facilidades, que no sabía nada de eso, lo bota porque pensaba que era basura y lo echa al lado. Pero la verdad es que eso existe en nuestras comunidades. Quieren buscar que Dios se mueva y obre, pero van en el camino que no es, porque no están en comunicación adecuada con Dios a través de Cristo Jesús. Jesús nos dice en Juan 14:6 que Jesús es solamente el camino, la verdad y la vida. Si estamos en comunicación con Dios y sabemos esta verdad, bueno, pues cuando nos afrontamos con esas falsas enseñanzas que provienen de estos maestros falsos, bueno, pues no se me va a complicar la vida, porque voy a saber exactamente lo que dice Dios sobre estas cosas. Y cuando tú me presentas eso, yo sé que eso es falso, porque mira, me dice aquí en Juan 14:6. So deja eso. Cuando sabemos la palabra de Dios, no se nos complica las cosas. Esos falsos maestros querían jactarse en visiones que supuestamente tenían.
Y no solamente eso, tenían esta visión y a través de su razonamiento humano querían darle significado a esas visiones. Hermanos y hermanas, quiero que sepan algo. La totalidad de las revelaciones de Dios se encuentra de Génesis a Revelaciones. En los 66 libros de la palabra de Dios. Si tú tienes un hermano que viene donde de ti, una hermana que viene donde de ti y dice, mira, el Señor me tiene una palabra especial que específicamente para ti, tú escucha, pero esa palabra debe ser directamente de la palabra de Dios. O sea que cuando te dicen lo que te van a decir, debe estar conectado a lo que Dios ya ha dicho, porque no hay ninguna otra nueva revelación. La Biblia está cerrada. Si alguien me va a animar a mí, que sea con la palabra que Dios ya ha dicho, porque a la palabra de Dios se le aplica a toda persona, personal e individualmente. ¿Estamos claros? Desde los 18 años yo tenía tantas personas que han venido donde mí, blanco, afroamericano, hispana, que tienen una palabra especial para mí. Y se ponen a decir una variedad de cosas. Y yo escucho, yo digo ok. Y ahora que tengo 43 años, ninguna de esas cosas sucedieron y era un paquete de embuste. Yo me recuerdo que un espiritista le dijo a mi mamá que a los 19 años yo iba a tener hijos. No tuve hijos a los 19 años. Si no proviene de la palabra de Dios, pues entonces no es. Pablo nos dice, no te dejes engañar, no te dejes juzgar, no dejes que alguien te desvíe y quite el premio que es para ti en Cristo Jesús. No te dejes juzgar. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien no nos puede juzgar? Porque Jesús canceló nuestra deuda. Recuérdense la semana pasada, Colosenses capítulo 2, 13 y 14. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Nadie nos puede juzgar, ya no tenemos deuda. El mundo, esos falsos maestros van a querer tomar tu pasado y tu presente y juzgarte y decir que eso va a determinar tu futuro. Pero eso es falso. Lo único que determina tu futuro es la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. La vida santa que Jesús vivió. Y eso se te acredita a ti y tu futuro está basado en eso. Si alguien te quiere juzgar, que juzguen a Cristo Jesús. ¿Estamos claros? Nadie te puede juzgar. También nadie te puede juzgar porque Jesús cumplió la totalidad de la ley. Todos los ritos, todas las reglas, Jesús la cumplió todo. Versículo 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Estos ritos y reglas del Antiguo Testamento son una sombra de lo que viene. Tú ves en el Antiguo Testamento, en este pacto, todo esto estaba dirigiendo, apuntando hacia Cristo Jesús. Y fueron creadas también para demostrarle a la gente de Israel, el pueblo de Israel, que no hay ritos y reglas que van a satisfacer el proporcionar vida real, que no va a darte sustancia real, que no te va a dar seguridad absoluta. No hay nada que va a poder llenar ese anhelo que tienes en tu alma. Ningún rito, ningún reglas va a poder llevar eso a cabo. Lo que hace esas reglas es que te demuestra que tú estás en necesidad de un Salvador y que tú no te puedes salvar. Y ahí es donde viene Jesús, que satisface ese vacío en tu alma, que cumple esa regla, cumple esos ritos. Y por eso Él es santo, porque Él lo cumplió todo, perfectamente. Y esa justicia es acreditada hacia nosotros. Vemos también que la conexión a Cristo nos madura espiritualmente, no reglas innecesarias. Las reglas y ritos innecesarios no te van a madurar en Cristo Jesús. O sea que no compliques tu madurez, tu crecimiento espiritual enfocándote en reglas en lugar de una relación con Cristo Jesús.
No te lo compliques. Versículo 19. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. No hay crecimiento espiritual a menos que estás conectado a la cabeza, que es Cristo Jesús. En Jesús estamos en un nuevo pacto. En un nuevo pacto que está en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Ezequiel en el Antiguo Testamento sobre lo que viene. 36, 26 y 27. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Cuáles son los preceptos de Jesús? ¿Cuáles son las leyes de Jesús en la cual que se está refiriendo? Amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. Y amar a nuestro prójimo sacrificalmente, o sea, amarlos a ellos de manera que Jesús nos amó a nosotros. ¿Sabes algo muy interesante? Que cuando tú amas a Dios de esa manera y amas a tu prójimo de esa manera, vas a cumplir toda la letra de la ley. La vas a llevar a cabo. Porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, se trata de una relación con Dios y de una relación con todos los demás. Solo lo vas cumpliendo. Cristo lo cumple dentro de ti. ¿Y cuál es el segundo otro precepto y principio y mandato que nos ha dado? Ve y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús nos ha enseñado a hacer. Ese es el crecimiento espiritual que proviene de unión a la cabeza. Si nosotros queremos crecer en nuestra relación con Cristo Jesús, tenemos que poner en práctica lo que Él nos ha dicho. Aferrado de Él de forma en adoración a Cristo, oración a Cristo Jesús, en su palabra, dejando que el Espíritu Santo nos revele lo que Él nos está hablando y obedeciendo lo que Él nos mandó hacer, de compartir estas buenas nuevas, de hacer discípulos. A mí me fascina la comida criolla. La comida criolla viene de herencia indígena del Caribe, también con influencia africana y también influencia española. Para mí la comida criolla es como el reino de los cielos en mi boca. Cuando yo lo pruebo así, yo digo, ¡ay, santo! Ven para atrás, Jesús, ahora. Así es que yo me siento. Y bueno, yo me he casado con una gringa. Y gracias a Dios, gloria a Dios, esa es la razón por qué estoy flaco y me veo así y no tengo una panza. No me escuchen mal, no estoy diciendo que se tienen que casar con una gringa para que no tengas panza, eso es lo que estoy diciendo. Pero mira, mi esposa Stephanie, la adoro a ella, ella es tremenda en todo sentido. Pero si ella quisiera ir a aprender a cocinar comida criolla y le enviara a casa de uno de ustedes que saben cocinar ese tipo de comida, si ella fuera a solamente ver al tatí cocinar una comida y tomar notas, ¿tú crees que ella va a ir a la casa y poder cocinarlo de la misma forma que tú lo cocinas? No lo va a poder hacer. Porque ella tiene que hacerlo ella misma, ustedes dando dirección, y así es que ella aprende a hacer esa comida. De la misma forma, tú no vas a crecer en Cristo Jesús si no estás llevando a cabo lo que Él te está enseñando. De amarlo a Él, de tener una relación con Él, de compartir a Cristo Jesús, de hacer discípulos, de enseñar, de bautizar, de llevar a cabo lo que Él te está pidiendo hacer. No vas a crecer, no vas a aprender. No solamente se aprende solamente de escuchar, se tiene que llevar a cabo. Muchas veces nos sentimos estancados en esta relación con Él porque no estamos llevando a cabo lo que Él nos está pidiendo, porque Él quiere hacerlo en y a través de ti, y así es que uno va aprendiendo. Jesús es la causa de nuestro crecimiento de por dentro hacia afuera, pero tiene que producir fruto. Y para que sepan, mi mujer hace tremendo pollo guisado y arroz con gandules. Y pernil también. Mira lo que dice Jesús sobre el fruto. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Puedes estar tú en Cristo Jesús y no producir ningún fruto? No, porque dice aquí, si estás en él, vas a producir fruto. Vemos también, lo último que vemos es que los ritos y las reglas no van a parar los deseos de la carne. Mira lo que dice en versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Muchas veces cuando las personas vienen a la iglesia, queremos inmediatamente que cambien cómo se visten, cómo se portan, cómo que hablan, todo. Queremos cambiar de por fuera hacia adentro. Ninguna de esas cosas va a cambiar el apetito sobre esa vida pecaminosa. Solamente Cristo lo puede hacer y lo hace de por dentro hacia afuera y lo hace poco a poco. En Cristo Jesús, esa vida antigua es enterrada y sepultada, como el bautismo, como hablamos la semana pasada. Que en Cristo Jesús, cuando tú te bautizas, estás enterrado en esas aguas, estás sepultado y estás enterrado con Cristo Jesús. O sea que si esa es verdad, que esa persona vieja ha muerto, ahora Cristo vive en ti, ¿por qué vas a seguir con esos comportamientos, esas tradiciones humanas, esas cosas que hacemos que muchas veces ni sabemos por qué lo hacemos, solamente porque siempre lo he hecho? Si mi identidad está en Cristo Jesús, si Él es el que mora y vive en mí, pues entonces yo no voy a estar llevando a cabo el comportamiento de este mundo. Ahora, no quiere decir que no puedo vivir en el mundo y ser Cristo en cultura, pero no quiere decir que voy a participar en los mismos comportamientos sobre mi relación con Dios o mi relación con los demás. Tú ves, mi relación con Cristo Jesús tiene que producir fruto que proviene de su palabra, lo que ya acabamos de hablar. Romanos 7, 21, 25 habla de esta batalla que está dentro de nosotros. Está la ley de Dios y está la ley pecaminosa, que hay una batalla que siempre está sucediendo dentro de nosotros, mientras que Dios de por dentro por fuera nos está conformando y transformando poco a poco. Mira lo que dice aquí Pablo: soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea que Jesús hace la obra. Ritos y reglas no llevan a cabo la obra que Dios quiere hacer en y a través de ti. La salvación y el crecimiento espiritual es un regalo de la gracia de Dios y no el resultado de reglas y ritos. El crecimiento espiritual tiene que producir fruto. Mientras que estamos aferrados a una relación con Cristo Jesús que es formada por adoración, oración y su palabra. Simplifica tu relación con Dios en el día de hoy en Cristo Jesús. Adoración, oración y su palabra. No solamente eso, también obedecer lo que Jesús nos mandó hacer. Que a través de esa relación yo voy a sacrificalmente dar mi vida por mi prójimo, por la manera que Jesús nos amó a nosotros. Voy a hacer y enseñar discípulos. Enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros a través de su
palabra. Esto es la simplificación de lo que Dios nos está pidiendo hacer. Pero lo bello de esto es el que Él lo va a hacer a través de nosotros. Y así es que nosotros vamos a crecer espiritualmente. Iglesia, quiero estar claro. Nada de esto va a suceder o puede suceder apartado de comunidad. Tienes que convivir. Tienes que estar en comunidad. No solamente aquí en la iglesia, cuando la iglesia se reúne el domingo, pero también de lunes a sábado. De personas que creen en Jesús y de personas que también no creen en Jesús. Simplifica tu relación con Dios en el día de hoy. La comunicación es esencial. Esa comunicación se hace aquí. Se hace aquí. ¿Estamos claros?